Bueno, doctora, Cristina de las Heras nos acompaña hoy en una Beauty Talk que me apetece muchísimo porque Cristina es una persona con amplísima experiencia, tiene su propia clínica en la calle Jorge Juan, la clínica es H&H. Además es la directora o la jefa de medicina estética en la Clínica Dermatológica Internacional de Paseo de La Habana, en la Ruber Internacional, y directora de un máster online a través de la Universidad de La Rioja. Yo creo que Cristina tiene un perfil absolutamente impecable, no solamente en la parte práctica, que sí, porque lleva muchísimos años ejerciendo, sino también en esa parte de estar a la vanguardia de toda la parte formativa, del conocimiento y del saber de todo lo que rodea la medicina estética. Bienvenida, Cristina, y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Julia, me encanta estar aquí con vosotros. Qué bueno. Hoy vamos a tratar un tema tan interesante como es la regeneración dérmica. Y para romper el hielo me gustaría, Cristina, que nos cuente cuáles son las novedades, cuáles son la última hora de la medicina estética aplicada para mejorar la regeneración de la dermis, mejorar la regeneración de la piel. Fíjate, Julia, que los primeros tratamientos en medicina estética eran los tratamientos bioregeneradores. Las primeras prácticas eran con los peeling cutáneos, en el que lo que estábamos haciendo es una exfoliación de la barrera del estrato córneo superficial para incentivar y acelerar esa renovación epidérmica y también de la dermis más superficial. Entonces, esos primeros tratamientos bioregeneradores fueron acompañados después de tratamientos estimuladores con las infiltraciones de ácido hialurónico y otros péptidos que mejoraban esa matriz extracelular y la dotaban de esas funciones. Es decir, la medicina estética nació con tratamientos de bioregeneración, es decir, renovación, estimulación de las funciones, mejorar la elasticidad, mejorar la hidratación, la firmeza, la colagenosis. Y después iniciamos los tratamientos con los láseres. Esos fueron los mejores y siguen siendo los mejores bioregeneradores a fecha de hoy. Es decir, lo que estamos haciendo es hacer un daño térmico controlado que va a producir una inflamación controlada, discreta, suave, que va a poner en marcha todos los sistemas de reparación de la piel. Eso es lo que hace que Esos láseres han ido mejorando y se han ido simplificando en su modo de acción. Es decir, hace unos años esas bioregeneraciones eran muy agresivas, tenemos que hacer tratamientos muy ablativos, renovar la piel en un solo tratamiento de una manera muy intensiva, muy abrasiva, ¿no? Muy abrasiva, los tiempos de recuperación eran lentos y aquello, pues la verdad es que producía cierto rechazo, ¿no? Que normalmente, perdóname doctora, sí, es por ignorancia, ese tipo de láser no estaban más ligados a tratamientos de hiperpigmentación, o también estaban ligados a temas de regeneración de la piel para mejorar la calidad de la piel, no necesariamente ligado a un melasma. No necesariamente ligado a un melasma o una hiperpigmentación, no, se renovaba toda la dermis superficial hasta la dermis papilar para mejorar esa redensificación, ¿no? Aumentar la densidad de esa dermis a través de la formación de colágeno y de elastina, por supuesto. Es decir, el daño térmico es el que más colágeno va a generar, ¿vale? Porque en ese intento de reparación se produce esa estimulación del fibroblasto. Claro, lo que al final hacemos es mandar un mensaje, ¿no?, a la piel. Exacto. Un warming a ese fibroblasto para que se ponga a producir. Exactamente, eso es. Es decir, ahora mismo las líneas futuras o en lo que estamos mejorando es en la simplificación de las técnicas, en hacerlo mucho más accesible a las personas, a los pacientes, en que los tiempos de recuperación sean mucho más cortos, y lo que estamos viendo es que existen otras formas de preparar previamente esa piel para que, utilizando impactos menores, consigamos efectos multiplicados. Qué bueno, qué bueno. Por ahí van las líneas. Por supuesto, la medicina regenerativa sigue avanzando y estamos ahora mismo muy pendientes de los avances, ¿no?, que nos van a presentar sobre los exosomas, sobre los péptidos biomiméticos, sobre los polipéptidos, es decir, todas esas partículas, esas pequeñas estructuras que van a mejorar, van a reparar el ADN celular y que van a conseguir que los tejidos
no solamente mejoren sus condiciones fisiológicas, sino que se reparen completamente. Eso es algo que está ya en marcha, que hoy por hoy todavía, bueno, estamos en proceso, ¿no? Pero que va a ser el futuro inmediato. Así que muy atentos, muy abiertos a toda esa investigación que nos va llegando. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Cristina, y una pregunta que yo siempre me hago porque me surge la duda, y en el caso de la nutricosmética a nosotros nos ocurre, ¿no? Cuando nos viene una piel muy deteriorada, muy poco cuidada, en esa piel, a nada que hagas, ¡buah!, el cambio es maravilloso. Claro. Sin embargo, cuando nos viene una piel muy cuidada, que tiene un tratamiento de skincare maravilloso, que va a verte a tu consulta asiduamente, que tiene un ritual muy completo, claro, las expectativas de conseguir efectos a través de nutricosmética eficaz para ellos no pueden ser tan grandes. Esto ocurre también en consulta. Doctora, ¿qué dirías de una piel mucho más preparada, mucho más cuidada, mucho más... ¿cómo se predispone al cambio, si es un cambio tan radical o no? O pieles que precisamente pues vengan más deterioradas y con menos rutina. A ver, está claro que hay genéticas que son maravillosas, son fantásticas, ¿no? Y hay personas que llegan a edades críticas, ¿no? Con un buen aspecto de la piel. Bueno, pues efectivamente para esas personas conseguir un efecto que sea espectacular para ellas, ¿no? Y que de entrada pues les compense, ¿no?, ese esfuerzo que van a hacer, ese sacrificio en invertir tiempo o dinero o ilusión, lo que sea, ¿no? En mejorar, pues igual es un poquito más complicado porque no han tenido que hacerlo jamás, ¿vale? Ahora, es muy difícil que a lo largo de todas las etapas madurativas, ¿no?, de esa persona no haya tenido un desgaste. El envejecimiento se va a manifestar de alguna manera. Por tanto, una persona que ya de entrada está cuidada es porque, o viene cuidada a la consulta, es porque ya lleva ese recorrido hecho. Es decir, no hay nada que explicar, está abierta perfectamente a nuestras propuestas porque lo lleva haciendo de una manera u otra durante toda su vida. Es muy difícil que una piel no envejezca de manera natural y que se mantenga bien hasta los 50 años. Es muy difícil. Es muy difícil. Bueno, ya te diría que hasta los 40. Claro, hasta los 40. Entonces, al final, quien realmente está muy bien es porque seguramente ya ha hecho acciones y va a entender perfectamente cómo nosotros podemos mejorar o mantener en ese estado a esa piel. En el caso de las pieles más desvitalizadas, como bien decías, Julia, es que es maravilloso. Claro, una piel está ávida de agua. En el momento en que tú le das un mínimo aporte, la piel lo va a agradecer. Va a mejorar su luminosidad, va a mejorar el confort de la propia piel. Es una piel que no tiene esa inflamación, esa sequedad. Entonces, rápidamente va a haber un beneficio. Un beneficio muy rápido. Doctora, y en el caso de completar rutinas, cuando te enfrentas a un paciente para hacerle algún tratamiento de regeneración de la piel, ¿qué papel le da la nutricosmética en ese tratamiento? Es decir, ¿cómo enfocas la nutricosmética desde un punto de vista 360 grados, ¿no? Claro. Pensemos que el abordaje del envejecimiento comienza siempre con una historia médica. Siempre. Entonces, hay que analizar exactamente cuál es el punto, ¿no?, el entorno que ha llevado a ese punto a esa persona, es decir, cómo ha sido su vida, en qué proceso está, si está tomando medicación, cuáles son sus hábitos, si está haciendo alguna dieta de adelgazamiento, en qué momento hormonal está esa mujer o ese hombre. Es decir, hay que valorar tantas cosas que la nutricosmética es un pilar importantísimo, porque seguramente hay un punto que es el que le ha traído a nuestra consulta, que es donde está el fallo. Es decir, si tienes una piel desvitalizada, si es una piel que nunca la has cuidado, que ha tomado el sol, que eres fumadora o que has adelgazado muchísimo, al final hay que analizar todos esos factores. Claro. Por tanto, hay algo que está fallando a nivel sistémico. O no tienes los suficientes antioxidantes, por tanto has llevado tu piel al límite, ¿vale? O en el caso de situaciones concretas como un hipercatabolismo, pues por ejemplo un hipertiroidismo o un adelgazamiento exagerado en el que hay un consumo muchísimo mayor, ¿no?, de determinados principios activos, pues al final lo que tienes que hacer es reponerlos.
¿vale? Claro. Es decir, al final tienes que compensar un poquito los déficits, ¿no?, con ese hipercatabolismo que en algún momento está sucediendo en ese individuo. Y la historia médica es fundamental. Qué interesante. Esto ya no va de te pincho o te pongo un láser, esto va de te hago un estudio integral, claro, de por qué has llegado a este punto y cómo solventarlo desde la raíz, ¿no? O desde... Claro, claro que sí. A veces encontramos un rostro que está muy cansado y el motivo de consulta es simplemente que tiene unas ojeras y ya queremos infiltrar unas ojeras directamente con ácido hialurónico. Igual lo que tenemos que plantearnos es cómo está su microcirculación, por ejemplo, cómo está su sistema detox, por ejemplo, cómo está a nivel de estrés, cuál es el consumo, ¿no?, de esas vitaminas, ¿no?, de esos principios activos que necesitamos y que son cofactores para la formación de nuevo colágeno. Es decir, tenemos los recursos suficientes para que el tejido acepte bien lo que nosotros le vamos a infiltrar después. Claro, es que efectivamente será una persona susceptible de infiltrarse la ojera y le va a ir maravilloso, pero cómo lo mantienes, cómo lo potencias y cómo preparas esa piel, ¿no? Claro, ¿qué le ha llevado a ese punto para tener una piel muy desvitalizada, muy ojerosa o una tonalidad mucho más oscura, más azulada? Hay que analizar más cosas. Y yo creo que eso es al final lo que estamos buscando, que sea una medicina integral, en el que el rejuvenecimiento está asociado al momento vital de esa persona y al estilo de vida. Salud, al estilo de vida. Qué bueno, qué interesante. Pues es un abordaje que, fíjate, nunca me habían planteado, porque es verdad que cuando te viene alguien a consulta con una ojera o con un labio, pues una ojera o un labio claro, quizás es mucho más estético, ¿no? La ojera sí que puede estar provocado por temas ya no tan de estructura facial, sino por estilo de vida, ¿no? Yo las tengo, y si me preguntas es porque tengo bebés y no duermo, pero... Claro, claro que sí. Pero sí, efectivamente es interesantísimo lo que comentas. Doctora, hay un tema que siempre es muy recurrente, ¿no? ¿Qué considerarías que puede ser un mito de la medicina estética que no es verdad y que todos tenemos interiorizado? Pues mira, yo escucho bastante algo que me llama la atención, y es que hay personas que dicen, como tengo la piel grasa, la ventaja que voy a tener cuando sea mayor es que no voy a tener arrugas. Eso, bueno, en parte puede ser verdad, porque claro, una cosa es tener la piel grasa, la piel gruesa o la carita más llena, es diferente, ¿vale? Una piel grasa es una piel que no es sana, hay un estado inflamatorio que subyace en esa piel grasa. Y en ese estado inflamatorio la dermis se comporta de una manera diferente. Entonces, cuando la dermis está más inflamada, las células generan peor colágeno. Claro. Entonces, es menos elástica y hay más riesgo de que se produzcan pliegues o que el colágeno no soporte el peso de esa piel que es fuerte, que pesa, ¿vale? Gruesa, ¿no? Que es más gruesa. Efectivamente. Entonces, igual no se producen pequeñas arruguitas superficiales como se les puede ocurrir a las personas jóvenes con pieles muy secas o pieles muy blanquitas, ¿no? Pero se producen arrugas por el peso, porque el colágeno no resiste, ¿vale? No hay tanto colágeno, esa pequeña inflamación de esa dermis, el peso, esa piel gruesa, esa piel grasa, hace que el colágeno no se forme de la misma manera y por tanto no pueda sujetar claro, el tejido peso, cutáneo, claro. El peso del cuero. Y además entiendo que esas pieles no solamente no envejecen mejor que otro tipo de pieles, sino que podrían incluso peor, porque más flacidez. Más flacidez, claro. A más mayor flacidez. Peso, más flacidez. Eso es. Es un tema que he escuchado recurrentemente a lo largo de mi vida. ¿Verdad? Pues sí. Fíjate, yo quizá es el perfil de paciente al que más les aconsejo la nutricosmética. Para regular. Para regular. Fundamental, para regular. Hay que darle antioxidantes, hay que darle un complejo vitamínico, hay que mejorar esa formación de colágeno, es fundamental. Hay que para que soporte precisamente, ¿no? Eso es, para que soporte, y sobre todo hay que calmar y hay que desensibilizar. Qué interesante. Tanto por la mañana como por la noche. Qué interesante. ¿Y qué tipo de ingredientes activos o principios activos considerarías más óptimos para esa estimulación, para mantener bien a lo que yo suelo llamar el andamio de nuestra piel, ¿no? Que es la dermis? Desde el punto de vista nutricosmético, doctora, ¿en qué activos confías para la estimulación y para acompañar indudablemente a los tratamientos médico-estéticos que estimulan la producción de colágeno?
Indudablemente, los antioxidantes, ¿vale? Y dentro de esos antioxidantes tenemos oligoelementos como el selenio, el silicio, las vitaminas, el complejo de las vitaminas, la vitamina C, también la vitamina E, como antioxidantes son fundamentales, porque además son cofactores de las reacciones metabólicas necesarias para producir colágeno. Es decir, no solamente vamos a eliminar los radicales libres de lo que es vivir el día, la exposición a la intemperie, a la luz, a la radiación, al simplemente hecho de vivir, ¿no? Esa oxidación diaria la tenemos que revertir con los antioxidantes. Y también el ácido hialurónico, porque necesitamos que la piel tenga confort, tenga elasticidad. Por la noche necesitamos tratamientos que sean más regeneradores, más reparadores. Y ahí entran el tema de las ceramidas, por ejemplo, el colágeno, por descontado también, todas las moléculas que tienden a calmar y a desensibilizar también la piel. Es decir, hay que diferenciar muy bien los tratamientos de día, que están pensados para prevenir la oxidación y revertir en tiempo real esa oxidación que está ocurriendo minuto a minuto, y por otro lado los tratamientos de regeneración nocturnos. Que es buenísimo. Y normalmente esa diferenciación la tenemos muy interiorizada en la parte tópica, pero no tanto en la oral, y si cabe es más importante, porque nuestras células se enfrentan a unos procesos totalmente diferentes durante el día que por la noche. Como bien indicas, por el día es enfrentarse, yo siempre digo, preparar el ejército para la que nos viene, para la batalla, y por la noche, sin embargo, es calmarlo, reparar y qué importante es el sueño, es decir, en esa función reparadora de la piel. Es fundamental, ¿no? Porque hay algo que está muy claro, y es que nuestra piel se regenera entre el periodo de entre las 2 y las 4 de la mañana. Si nosotros durante ese tiempo no tenemos un sueño reparador, nuestra piel no se va a reparar bien, y eso es lo que va provocando un envejecimiento prematuro. Yo lo he vivido en mi propia persona, he tenido muchísimas trasnoches por mi maternidad, y yo no he envejecido tanto en mi vida, o sea, envejecía 8 meses por noche. Claro. Era increíble. Claro. No, es que es así, y no solamente eso, sino que pasamos por momentos hormonales muy críticos también. Es fundamental. Entonces, esos momentos hormonales a veces también alteran nuestro sueño. Totalmente. Y hay que equilibrarlo, sin duda. Porque es cuando realmente nosotros vamos a poner en marcha toda ese sistema, ¿no? Que va a mejorar, reparador y regenerador. Eso es. Claro. Al igual que la microcirculación, de la misma manera. Hay que mejorar todo el aporte de micronutrientes, lógicamente, va guiado por el sistema vascular. Entonces hay que mejorar toda esa trama vascular para que esos nutrientes lleguen a través de los flavonoides, a través también de otros antioxidantes. Interesantísimo el tema de la microcirculación, porque tiene un efecto directo, por supuesto, en salud, belleza de la piel, y a nivel fisiológico en todo, ¿no? Cabello, por supuesto. ¿Qué decir? Sí, totalmente. Eso es. Y doctora, volviendo al tema de la regeneración, ¿cuáles consideran que son las edades más críticas donde viene un paciente a consulta y se preocupa por esto? Porque esto yo creo que ya es de un paciente más evolucionado, un paciente de medicina estética al uso, permíteme que yo haga una evaluación sin conocer del todo, pero un paciente de medicina estética al uso viene y te dice, oye, quiero el botox aquí y quiero hialurónico aquí, ¿no? Eso digamos que es lo más demandado, y luego entiendo que vosotros como profesionales reconducís ese deseo hacia, oye, igual no te pongo la cara hinchada de relleno, sino que te mejoro la calidad de esa piel. Pero ¿cuál es el perfil de paciente que llega a la consulta motivado por un tratamiento de regeneración puro, de mejora de la calidad de la piel? Mira, un paciente joven no quiere ser más joven, quiere ser más guapo. Eso es así, ¿vale? Entonces, hablar de medicina regenerativa en un perfil joven, que puede ser hasta los 40 años perfectamente, le cuesta. Vas buscando un atractivo diferente. Es cierto que cada vez somos más exigentes, y además nos gusta descubrir nuevas cosas, ¿no? Nos gusta investigar. Entonces, cuando la industria nos presenta algo sencillo, fácil, aunque sea preventivo, nos atrevemos a probarlo, ¿vale? La gente joven empieza a tener curiosidad por cómo hacer esa prevención y mejorar
otras condiciones, pero realmente no es el perfil. No es el perfil que más demanda, ¿no?, en la medicina biorregenerativa. Es un perfil que quiere mantener su propia identidad, no quiere cambios físicos, se ha aceptado a sí mismo y entra en un momento en el que quiere mejorar todos los aspectos asociados a la salud, todos los aspectos de su vida que tienen que ver con la salud. Desde la salud mental, desde el pensamiento, desde el ejercicio, cómo se alimenta, cómo respira. Eso es así. Ahora mismo eso está asociado a un lujo, pero no un lujo tangible, sino el lujo de poder estar en tu zona de alto rendimiento físico, mental, intelectual y, por supuesto, a nivel estético. Es decir, vamos a vivir muchos años y queremos llegar a ese punto de la mejor manera. Envejecer mejor. Envejecer ¿no? mejor. Y ahí entra la medicina regenerativa. La medicina de reparación, la medicina en la que uno va haciendo ese esfuerzo personal desde dentro y desde fuera, pero con la plena consciencia de que depende de uno mismo y no de técnicas esporádicas que prometan ciertas cosas. Y es verdad que en nuestras consultas de medicina estética quizás somos los médicos, ¿no?, que vamos a entender mejor esa necesidad, porque al final, ¿quién está tratando esto?, ¿no? El aspecto externo, la regeneración externa, pues nosotros, dermatólogos, médicos estéticos, por lo general, ¿no? Y ahí pues entran todo lo que hemos hablado hasta ahora, no solamente mejorar, renovar el aspecto externo de la piel, sino llevarla a su máximo esplendor con técnicas, pues como hemos hablado, ¿no?, de estimulación del colágeno. Ahí entran los inductores de colágeno de todo tipo, tanto inyectados como a través de las fuentes de luz y los láseres, a través de la nutrición, a través de la cosmética o la nutricosmética. Yo, que vengo de la medicina tradicional china también, mis inicios eran pues todo lo que tiene que ver con el cuidado holístico, ¿no? Pues saber que esos alimentos van a ser nuestra propia medicina, ¿vale? Y que todo aquello que no procesamos directamente, seguramente tendremos que suplementarlo, porque vivimos en un mundo de locos donde la exposición o el desgaste es tremendo y es incontrolado. Entonces no siempre nos alimentamos de la manera correcta, o no siempre utilizamos esos recursos para que después nuestro cuerpo sepa utilizarlos de manera concreta en el punto de nosotros que queremos. Para eso está precisamente la nutricosmética también, ¿no? Es decir, al final, el paciente que ha entendido que la salud, para llegar a la vejez, depende de esa actitud personal, ¿no?, en el que tenemos que cuidar todos los aspectos, ¿no?, todos, y no dejarlo todo en los manos de los demás, pues ese es el paciente que te viene por un tema más... Eso es. Sí, no tan estético en el cortísimo plazo, ¿no? El corto plazo, y luego hay tratamientos que es que además en el momento en que tú ya los pones en marcha y ves cómo funcionan, en el corto plazo hay cosas también, Julia. No, absolutamente, claro. En 2 semanas tú puedes mejorar una hidratación de la piel a base de ácido hialurónico vía oral. Claro, eso lo hemos visto. Claro, eso lo hemos visto y me habéis presentado estudios que avalan, que lo certifican. Es decir, tú estás haciendo una ingesta de antioxidantes, de vitamina C, vitamina E, un complejo B, selenio, zinc, magnesio, ácido hialurónico. Y vas a conseguir en 2 o en 3 semanas, vas a conseguir una piel más luminosa. Entonces, bueno, como tratamiento de choque, ¿a quién no le gusta? No, maravillosamente. Eso es maravilloso. De hecho, funciona súper bien tomar nuestro ritual de hialurónico previo a una infiltración con hialurónico, por supuesto, y a posteriori, porque nos va a ayudar a mantener mucho más la molécula que, como sabemos, se reabsorbe, ¿no? Mira, pasa lo mismo con las cremas. A mí cuando me dicen, pero realmente es necesario invertir en una crema X, o realmente las cremas funcionan, yo siempre digo, a ver, una crema tienes que asemejarla, o mejor dicho, tú cómprate unos zapatos con una piel maravillosa, ¿vale? Unos zapatos que digas,
no hace falta que les ponga nada. Llevan 2 meses y están como nuevos, ¿vale? Esa es la genética. Yo digo, esa es la genética. Ahora, no les pongas un poquito de crema en adelante. Vas a ver cómo al final sufren por el desgaste de fuera, ¿no? Pues Totalmente. la crema lo que está haciendo es darle confort a una piel y evitar que las capas que están por debajo tengan que hacer un intento excesivo por hidratar aquella piel en la superficie al que no le has puesto nada. Pues esto es igual con la nutricosmética. Es decir, si tú lo que estás haciendo es elevar las condiciones de esa dermis y esa epidermis a un lugar en el que no sufre tanto, probablemente tendrá menos patologías inflamatorias, acnéicas, la rosácea. Dermatitis, todo tipo de patologías. Es decir, esas reactivaciones, esas reagudizaciones, determinadas patologías crónicas, silentes, inflamatorias, las que sean, si tú estás preparando tu piel o cuidándola, hidratándola desde dentro, probablemente su capa superficial estará un poquito mejor. Un poquito mejor. No va a sufrir tanto. Pues de esa manera es la que yo explico a mis pacientes. Todo suma. Si tú mejoras las condiciones naturales de tu piel, seguramente harás prevención y resistirá mucho mejor cualquier impacto que hagas sobre ella. Igualmente, cuando nosotros realizamos un tratamiento mucho más agresivo, con dermabrasiones, con peeling, con láseres, la recuperación de una piel que ya en su día puso en marcha ese proceso de estimulación, es decir, sabe cómo hacerlo, sabe cómo repararse, es una reparación mucho más rápida. A una piel que nunca la has tratado, que está desgastada, que ha sufrido, que está reseca, que está inflamada, le haces un tratamiento y bueno, lleva 2 o 3 semanas mejorar esas condiciones, porque no tiene ese sistema activado, no tiene los mismos recursos para afrontar ese daño. Claro, no, totalmente. Desde luego todo suma, yo creo que ese es el resumen de esta Beauty Talk, que partiendo por supuesto de ponernos en manos de profesionales, que yo como digo, profesionales honestos, que realmente hagan me ha sorprendido soberanamente ese abordamiento del paciente, ¿no? De entender absolutamente en qué momento llegan a la consulta y cómo afrontar. Muy bien, te voy a pinchar la ojera porque lo necesitas, pero te voy a tratar todos los factores que están afectando a que esto se produzca, ¿no? Entonces yo creo que me quedo con esa parte de abordamiento integral del paciente, de que todo suma, de que el tratamiento médico-estético coadyuvado de un buen tratamiento tópico y uno oral es el escenario idílico y perfecto para conseguir bueno, pues ese efecto positivo y ese envejecer bien. Y también me quedo con esa tendencia holística de que cada vez más la sociedad está implementando del lujo de envejecer bien a través de cuidarnos día a día, ¿no? Que ojalá se vaya cada vez más implementando en la sociedad y en el día a día. Claro que sí, porque al final es el resumen de un bienestar de la sociedad en su conjunto. Es decir, cuando llegamos a ese punto, el punto en el que nos preocupamos de todos esos aspectos, está hablando del momento, ¿no? Del momento social que estamos viviendo. Totalmente. Eso es muy importante y además es bueno, ¿no? que lo cuidemos como movimiento social, el autocuidado, el bienestar, ¿no? Integral, ¿no? A todos los niveles. Qué bueno. Cristina, tremendamente agradecida porque nos haya acompañado esta tarde. Creo que hemos tocado un poco todo, hemos desmitificado, hemos dado buenas técnicas. Entonces, nada, solo darte de verdad las gracias. No, gracias a ti. Y ojalá podamos hacer muy pronto otra con temas muy interesantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, me ha encantado estar con vosotros. Gracias. Qué bueno.